Gracias por estar aquí y por acompañarnos en una nueva historia original, creada especialmente para este canal, Secretos de la Vida. Tu presencia, tu tiempo y tu apoyo hacen posible que sigamos creando relatos intensos, llenos de emociones, misterios y momentos que dejan huella. Si disfrutas este tipo de narraciones y quieres ayudarnos a seguir escribiendo y compartiendo nuevas historias cada semana, te invitamos a suscribirte al canal, dejar tu me gusta y compartir este video. Ese pequeño gesto es lo que nos permite continuar creciendo y creando contenido para ti. Ahora sí, comencemos. La nieve caía sobre la Quinta Avenida como confeti helado, cubriendo las calles de Manhattan con un manto blanco que prometía una Navidad de postal. Pero dentro de la tienda Exquisito, el aire era tan sofocante que Elara sentía cómo el uniforme de terciopelo verde se le pegaba a la espalda. El olor a cuero nuevo se mezclaba con las notas amaderadas de perfumes caros, creando una atmósfera densa que le recordaba constantemente que ella no pertenecía a ese mundo de lujo. Sus dedos, entumecidos después de 10 horas envolviendo regalos que costaban más que su alquiler anual, temblaban ligeramente mientras doblaba papel de seda carmesí alrededor de un collar de diamantes. Eran las 9 de la noche. Solo faltaba 1 hora para cerrar. 1 hora más y podría volver a casa, donde su abuela la esperaba con una taza de té aguado y una sonrisa que valía más que todos los diamantes de esa maldita tienda. Entonces la puerta se abrió. No fue el sonido lo que captó su atención, sino el silencio que siguió. Como si el aire mismo se hubiera detenido para hacerle reverencia al hombre que acababa de entrar. Damian Thorne no caminaba, se desplazaba. Su abrigo de cachemira negra parecía absorber la luz dorada de los candelabros, creando una sombra que se extendía por el suelo de mármol. Elara levantó la vista, y sus ojos chocaron con los de él, grises, fríos como el acero. Y por un segundo, solo un segundo, sintió que esos ojos la atravesaban, la desnudaban, la juzgaban y la descartaban todo en el mismo instante. Su corazón dio un vuelco que no supo interpretar. Miedo, fascinación. Tragó saliva, sintiendo el sabor metálico del nerviosismo en la lengua. Él se acercó al mostrador donde ella estaba. No miró la mercancía, solo su reloj de platino, como si el tiempo fuera el único lujo que realmente importaba. El aroma de su colonia llegó antes que él, algo caro, masculino, con notas de ámbar y cedro que hicieron que Elara respirara más profundo sin darse cuenta. Maldición. Necesito el brazalete estrella polar. La voz de Damián era grave, resonante, como un trueno distante. Envuelto. Tengo prisa. Elara sintió cómo se le erizaba la piel de los brazos. No por el frío, sino por algo que no quería nombrar. Sí, señor. Enseguida. Su voz sonó más pequeña de lo que hubiera querido. ¿Desea algún mensaje personalizado en la tarjeta? Es nuestro servicio especial de Navidad. Por primera vez él la miró. Realmente la miró. Sus ojos descendieron desde su rostro hasta el pequeño broche navideño que llevaba prendido en el uniforme. Un reno barato que había comprado en una tienda de segunda mano. Cuando sus miradas volvieron a encontrarse, Elara vio algo en esos ojos grises que la hizo sentir desnuda y avergonzada. Desprecio. ¿Mensajes? Una sonrisa sin humor curvó sus labios. Las emociones son para los amateurs, señorita. Solo envuélvalo con la eficiencia que intuyo le falta. Tengo una junta en 1 hora. El calor le subió al rostro como una bofetada. No fue solo la humillación, sino la forma en que él había pronunciado cada palabra, como si ella fuera parte del inventario, un objeto más torpe e inútil que el resto. Elara apretó los dientes y se giró hacia la vitrina. Sus manos temblaban cuando tomó el brazalete de oro blanco. La pieza era fría al tacto, pesada, irradiando una opulencia que le resultaba obscena. ¿Cuántos meses de tratamiento para su abuela costaría algo así? El papel de seda se le resbaló entre los dedos. 1 vez. 2 veces. ¿Algún problema? La voz de Damián sonó justo detrás de ella,
tan cerca que sintió su aliento rozándole la nuca. Se le puso la piel de gallina, dio un respingo involuntario. No, señor, solo un momento. El tiempo es dinero, señorita. Elara, soltó sin pensar, y de inmediato se arrepintió de haberle dado su nombre. Elara, repitió él, y la forma en que su nombre sonó en esos labios hizo que algo se retorciera en su estómago. Pues Elara, le sugiero que se apure. Algunos tenemos lugares más importantes donde estar. El supervisor, el señor Ríos, apareció como un buitre oliendo carroña. Señor Thorne, qué placer. Elara es nueva. Disculpe si no es lo suficientemente rápida. Permítame que yo... No. La voz de Damián fue como un latigazo. Déjela. Quiero ver si puede manejar la presión. Elara sintió la humillación quemarle el pecho. Sus manos se movieron más rápido, demasiado rápido. El papel crujió bajo sus dedos torpes. Dobló, giró, intentó crear el lazo perfecto que había practicado 1000 veces. Y entonces sucedió. Un sonido seco y agudo. El papel se rasgó. El mundo se detuvo. Damián suspiró, un sonido lento y exasperado que llenó todo el espacio entre ellos. Se inclinó sobre el mostrador. Tan cerca que Elara pudo ver las motas doradas en sus ojos grises. Pudo sentir el calor de su cuerpo contrastando con la frialdad de su mirada. Impresionante, murmuró, y cada palabra fue una puñalada. Absolutamente inútil. Este regalo vale más de lo que usted ganará en un año, y lo arruina por pura incompetencia. Se enderezó, sacó una tarjeta de crédito negra mate, y la deslizó sobre el mostrador con tanta fuerza que el sonido del plástico raspando el mármol fue como un grito. Vuelva a envolverlo, o mejor aún, no, llame a alguien competente. Esto es lo que pasa cuando se contrata a la desesperación. Elara sintió cómo las lágrimas le quemaban detrás de los ojos. No iba a llorar. No iba a darle esa satisfacción. Pero las manos le temblaban tanto que apenas pudo tomar la tarjeta. Los bordes del plástico eran afilados, tanto que cuando sus dedos se cerraron alrededor, sintió un pinchazo agudo. Una gota de sangre brotó de su dedo índice, pequeña y roja como una declaración. Damián ni siquiera lo notó. Había desviado la mirada hacia su teléfono, los dedos deslizándose sobre la pantalla con la impaciencia de alguien que tiene cosas más importantes que hacer. Elara procesó la compra con la vista nublada. Al entregarle el recibo, sus dedos rozaron los de él. Fue un contacto breve, accidental, pero suficiente para que sintiera el frío de su piel. Como tocar mármol. Como tocar a alguien que había olvidado lo que significaba ser humano. Damián tomó el paquete sin mirarla, sin un gracias. Sin siquiera reconocer su existencia más allá de ser una transacción completada. Que tenga buena noche, murmuró Elara, porque su madre le había enseñado a ser educada incluso con los monstruos. Él ya estaba caminando hacia la salida cuando se detuvo. Giró levemente la cabeza, lo suficiente para que ella viera su perfil recortado contra las luces navideñas de la vitrina. «Feliz Navidad, Elara», dijo, y había algo extraño en su voz, algo que ella no supo descifrar. «Espero que le haga reflexionar sobre el valor del esfuerzo». La puerta se cerró tras él con un golpe sordo que resonó en el pecho de Elara, como un puñetazo. Se quedó ahí, de pie, mirando la mancha de sangre en el mostrador. El supervisor la observaba con una mezcla de reproche y lástima que le resultó insoportable. «Limpia este desastre», le espetó Ríos. «Y reza para que el señor Thorne no presente una queja formal. ¿Sabes quién es? Damián Thorne, CEO de Thorne Global Tech. Podría comprarnos y cerrarnos con un chasquido de dedos». Elara asintió en silencio. Tomó un pañuelo de papel y limpió la sangre, pero algo más llamó su atención. Sobre el mostrador, justo donde había estado la tarjeta de crédito, había una carpeta de cuero, negra, sobria, tan cara como todo lo que rodeaba a ese hombre. La había olvidado. Elara la tomó con manos temblorosas. El cuero era suave bajo sus dedos, pero había algo más, una textura extraña en el borde, como si alguien hubiera raspado el material.
Dentro había una serie de planos arquitectónicos complejos y una carta membretada con un logo que reconoció de inmediato: Thorn Global Tech. Su corazón comenzó a latir más rápido. Había algo más, un sobre, metido en un bolsillo interior. Elara dudó, sus dedos rozando el papel. No debería, no tenía derecho, pero ya lo estaba abriendo. Dentro había una fotografía vieja, descolorida. Un niño de no más de 8 años, sonriendo frente a una casita de madera, y junto a él, una niña aún más pequeña, con una sonrisa tan grande que iluminaba toda la imagen. En el reverso, una sola línea escrita con tinta negra que se había corrido ligeramente con el tiempo. Para Sofía. Prometo que construiré algo hermoso en tu nombre. Te amo, hermano. Elara sintió cómo se le encogía el estómago. Había algo profundamente íntimo en esa fotografía, algo que no estaba destinado a ojos extraños. Guardó la foto de vuelta en el sobre y revisó los planos. Sus ojos se detuvieron en un nombre que le heló la sangre. Proyecto Renacer. Demolición programada. Zona residencial, El Bosque Viejo. No, 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 no. El Bosque Viejo era donde vivía su abuela. Era donde estaba el único centro de salud gratuito que trataba su enfermedad. Era su hogar. Y Damián Thorn iba a destruirlo. Las manos de Elara temblaron con tanta fuerza que casi dejó caer la carpeta. La fecha de demolición estaba marcada en rojo. 24 de diciembre. Nochebuena. Sintió náuseas. Tenía que devolverle la carpeta. Era lo correcto. Pero ahora sabía su secreto. Sabía lo que ese monstruo de ojos grises planeaba hacer. El supervisor había desaparecido en la trastienda. Elara metió la carpeta en su mochila, el peso del cuero presionando contra su espalda como una acusación. Afuera, la nieve seguía cayendo. Pero ya no parecía mágica. Parecía una mortaja. El ático de Damián Thorn era un santuario de soledad. Vidrio, acero y madera de cedro. Todo impecable. Todo frío. Las luces de la ciudad parpadeaban a través de los ventanales del piso al techo, creando un espectáculo que dejaba de impresionar después de la primera semana. Damián se quitó el abrigo de cachemira y lo dejó caer sobre el sofá de cuero italiano. Se aflojó la corbata, el nudo cediendo con un suspiro casi audible. La junta había sido un éxito. Había aplastado a la competencia, había asegurado financiamiento para los próximos 5 años, había demostrado una vez más por qué era el tiburón más grande en el estanque. Pero la victoria sabía a ceniza. Se sirvió un whisky, el líquido ámbar brillando bajo las luces empotradas. El aroma a turba y roble quemado llenó sus fosas nasales. Bebió. El alcohol le quemó la garganta, pero no le dio ningún placer. Se sentó en su sillón, el cuero crujiendo bajo su peso, y cerró los ojos. Pero lo único que vio fue un par de ojos asustados, marrones, grandes, llenos de una dignidad quebradiza que él había pisoteado con la indiferencia de quien aplasta un insecto. Elara. ¿Por qué no podía quitársela de la cabeza? Había humillado a cientos de personas a lo largo de su carrera, empleados incompetentes, competidores demasiado débiles, gente que simplemente estaba en su camino. Era parte del negocio, supervivencia del más fuerte. Pero había algo en la forma en que ella había contenido las lágrimas, en cómo sus manos habían temblado mientras procesaba su tarjeta, en ese pequeño broche de reno barato que había llevado con orgullo, como si fuera un diamante. Damián abrió los ojos y miró hacia el techo. «Estás perdiendo el filo», se dijo a sí mismo. «Es solo otra empleada de mierda», pero la mentira sonó hueca incluso en su propia mente. Se levantó, inquieto. Necesitaba revisar los planos del proyecto Renacer. La demolición estaba programada para dentro de 4 días. Tenía que asegurarse de que todo estuviera en orden. Buscó su carpeta de cuero. No estaba en su maletín. No estaba en la mesa del comedor. No estaba en su estudio. Un escalofrío le recorrió la columna. La había dejado en la tienda. Mierda. No eran solo los planos. Eso podría reemplazarlo. Pero la fotografía de Sofía...
Esa fotografía era lo único que le quedaba de ella, lo único que lo conectaba con el niño que había sido antes de que el mundo le enseñara a ser duro. Se puso el abrigo de nuevo, sin molestarse en cerrar los botones. Las llaves del coche resonaron en su mano cuando las agarró de la mesa de entrada. Tenía que recuperar esa carpeta, y si esa vendedora torpe había tocado algo, si había leído algo, si había... La furia comenzó a arder en su pecho, pero había algo más debajo, algo que se sentía incómodamente parecido al pánico. El ara caminaba por el callejón trasero de la tienda, sus botas crujiendo sobre la nieve sucia. El frío le mordía las mejillas, pero era preferible al calor sofocante del interior. Se había quedado después de cerrar, con la excusa de terminar el inventario. Pero la verdad era que no quería volver a casa, no todavía. No con el peso de lo que había descubierto presionándole el pecho como un puño. Se apoyó contra el contenedor de basura, el metal helado a través de su abrigo de lana barata. Sacó la carpeta de su mochila y la abrió de nuevo, como si las palabras fueran a cambiar mágicamente. Demolición programada, 24 de diciembre. Las lágrimas llegaron entonces, calientes y furiosas. Se las limpió con la manga, odiándose por llorar, odiándolo a él por hacerla sentir tan impotente. ¿Qué demonios estás haciendo aquí? El corazón de Elara dio un salto tan violento que casi dejó caer la carpeta. Giró sobre sus talones. Damian Thorne estaba en la entrada del callejón, recortado contra las luces de la calle. Su abrigo ondeaba levemente con el viento, dándole un aspecto casi fantasmal. Señor Thorne, yo... Su voz salió quebrada, patética. Él avanzó, cada paso deliberado, depredador. La nieve crujía bajo sus zapatos de cuero italiano, un sonido que retumbó en el silencio del callejón. Te hice una pregunta. ¿Qué haces con mi carpeta? Sus ojos grises la taladraron. El ara retrocedió hasta que su espalda chocó contra la pared de ladrillo. El frío se filtró a través de su ropa, pero no era nada comparado con la mirada de ese hombre. Se la olvidó, logró decir. Iba a devolvérsela mañana yo. Mentira, cortó él, cerrando la distancia entre ellos en dos zancadas. La leíste. Lo veo en tu cara. Estaba tan cerca ahora que el ara podía ver cada detalle de su rostro. La línea afilada de su mandíbula, la pequeña cicatriz en su ceja izquierda, las sombras bajo sus ojos que hablaban de noche sin dormir. Y sus labios. Dios, ¿por qué estaba mirando sus labios? Sí, lo siento. Pero tenía que saber, ¿saber qué? Su voz era peligrosamente baja. ¿Qué derecho tenías a hurgar en mis cosas? El mismo derecho que usted tiene a destruir mi hogar. La furia reemplazó al miedo, ardiendo en su garganta. El bosque viejo va a demolerlo. Va a dejar a cientos de personas sin casa, sin el centro médico que necesitan. Mi abuela va a morir si pierde acceso a ese hospital. Algo parpadeó en los ojos de Damián. Sorpresa, quizás, o reconocimiento. Es solo un edificio viejo, dijo, pero su voz había perdido parte de su filo. Un proyecto de desarrollo. Así funciona el progreso. ¿Progreso? El ara rió, el sonido áspero y roto. ¿Eso es lo que se dice a sí mismo para dormir por las noches? La mandíbula de Damián se tensó. Sus manos se cerraron en puños a los lados de su cuerpo. No sabes nada sobre mí. Sé que es un cobarde. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Sé que se esconde detrás de su dinero y su traje caro, destruyendo vidas para sentirse poderoso. Sé que tuvo una hermana a la que amaba y que le prometió construir algo hermoso, pero lo único que construye son monumentos a su propio ego. El aire entre ellos se electrificó. Damián la agarró de los hombros, sus dedos clavándose en la tela de su abrigo. El ara jadeó, su corazón desbocado contra sus costillas. ¿Leíste la fotografía? Su voz era un gruñido bajo, peligroso. Sí. ¿Sabes qué le pasó a Sofía? No. Los ojos de Damián ardieron con algo salvaje y desgarrador. Murió. Tenía 12 años. Leucemia.
Y yo no pude hacer nada. Nada excepto verla desvanecerse en esa maldita cama de hospital. Su agarre se aflojó, pero no la soltó. Elara sintió cómo temblaba, apenas perceptible, como un edificio sacudido por un terremoto lejano. «Lo siento», susurró ella, y lo decía en serio. «No quiero tu lástima». Sus ojos buscaron los de ella, y había tanta desnudez en esa mirada que Elara sintió que algo se quebraba en su pecho. Necesito... No terminó la frase. En cambio la besó. Fue un beso desesperado, furioso, lleno de una necesidad que ninguno de los dos entendía. Sus labios eran duros contra los de ella, exigentes, y Elara debería haberlo apartado, debería haberlo abofeteado. Pero en lugar de eso, se aferró a las solapas de su abrigo y lo besó de vuelta. Damián la empujó contra la pared de ladrillo, su cuerpo presionando contra el de ella, y Elara sintió el frío de los ladrillos en su espalda y el calor de él en su frente, y no sabía cuál de los dos la estaba matando. No. Sus manos estaban en su cabello ahora, deshaciendo la coleta que había llevado todo el día. Ella jadeó contra su boca cuando sus dedos rozaron su nuca, enviando escalofríos por toda su columna. «Esto es una locura», murmuró ella contra sus labios. «Lo sé». Su aliento era caliente contra su piel. «No me importa», la besó de nuevo. Más profundo esta vez, su lengua rozando la de ella en una caricia que hizo que sus rodillas temblaran. Elara se aferró a él como si fuera lo único sólido en un mundo que se desmoronaba. Cuando finalmente se separaron, ambos jadeaban. Los labios de Elara se sentían hinchados, sensibles. El lápiz labial barato que había usado estaba manchado en los labios de Damián, una marca carmesí que se veía obscena contra su perfección. «¿Qué fue eso?», susurró ella. Damián retrocedió un paso, pasándose una mano por el cabello. Se veía destrozado, hermoso y destrozado. «Un error», dijo, pero su voz carecía de convicción. «Dame la carpeta, Elara». Ella la sostuvo contra su pecho, protectora. «No hasta que prometa detener la demolición». Él rió, un sonido sin humor. «No puedes chantajearme con mi propia carpeta». «Puedo intentarlo». Sus ojos se encontraron, y por un momento, solo existieron ellos dos en ese callejón oscuro, la nieve cayendo a su alrededor como testigos silenciosos de algo que ninguno de los dos podía nombrar. «No voy a detenerlo», dijo Damián finalmente. «Hay demasiado dinero invertido, demasiados contratos firmados». «Entonces haga que importe», replicó Elara. «Construya algo que honre su memoria de verdad, no otro maldito rascacielos vacío». Algo cambió en su expresión, una grieta en la armadura. «Elara, guarde su dinero y sus disculpas», lo interrumpió ella, extendiendo la carpeta. «Tómela. Pero sepa que si destruye ese lugar, yo voy a asegurarme de que todo el mundo sepa qué clase de hombre es realmente». Damián tomó la carpeta, sus dedos rozando los de ella. Ese contacto breve fue como un chispazo eléctrico. «Eres imposible», murmuró. «Y usted es un cobarde», contraatacó ella. Se miraron. La tensión entre ellos palpable, vibrante. Entonces Damián se giró y caminó hacia la salida del callejón. Pero se detuvo antes de desaparecer en la noche. «El centro médico del Bosque Viejo», dijo sin voltear. «¿Qué enfermedad trata tu abuela allí?» Elara dudó. «Esclerosis múltiple». Silencio. Luego, tan bajo que casi no lo escuchó. Sofía también la tenía, al final, y se fue, dejándola sola en el callejón con el corazón latiendo como un tambor de guerra y el sabor de él aún en sus labios. Elara no durmió esa noche. Se quedó despierta en el pequeño apartamento que compartía con su abuela, mirando el techo agrietado mientras la anciana roncaba suavemente en la habitación contigua. El sabor de Damián aún persistía en sus labios, una mezcla de whisky caro y algo más oscuro, más peligroso. Se tocó la boca con los dedos, todavía sintiendo la presión de ese beso. ¿En qué demonios estaba pensando? Ese hombre era su enemigo.
el destructor de su hogar, el CEO despiadado que iba a dejar a su abuela en la calle, pero también era el niño de la fotografía, el hermano que había perdido a su hermana, el hombre cuya armadura se había agrietado por un solo segundo, dejándola ver el dolor que había debajo. Elara cerró los ojos, pero lo único que vio fue el gris tormenta de su mirada. Al amanecer, se levantó con los ojos hinchados y el corazón pesado. Preparó el té de su abuela, el aroma a hierbas y miel llenando la pequeña cocina. Las ventanas estaban empañadas por el frío, y a través del cristal podía ver el bosque viejo despertando bajo una nueva capa de nieve. ¿Dormiste bien, cariño? La voz de su abuela era suave como papel de seda. Sí, abuela, mintió Elara, colocando la taza humeante en la mesita junto a su sillón. La anciana la miró con esos ojos sabios que parecían ver a través de todas las mentiras. «Tienes ojeras», observó, tomando un sorbo cuidadoso. ¿Problemas en el trabajo? Elara se sentó en el brazo del sillón, pasando un brazo alrededor de los hombros frágiles de su abuela. Nada de qué preocuparse. Siempre dices eso, suspiró la anciana. Pero te conozco, Elara. Cargas el mundo en esos hombros delgados. Alguien tiene que hacerlo. Intentó bromear, pero su voz se quebró. Su abuela le acarició la mano, sus dedos nudosos pero cálidos. Sea lo que sea, recuerda esto. La bondad siempre encuentra su camino de regreso, incluso en los corazones más fríos. Elara besó su frente, aspirando el aroma familiar a lavanda y a hogar. Si solo supiera que el corazón más frío de todos estaba a punto de destruir todo lo que tenían. Damián no fue a la oficina esa mañana. Se quedó en su ático, la carpeta de cuero abierta frente a él en la mesa de roble. Los planos del proyecto Renacer estaban desplegados, llenos de números y proyecciones que antes le habían dado una sensación de triunfo. Ahora solo veía las casas que iba a destruir, las familias que iba a desplazar, el centro médico que iba a cerrar, y a Elara, con sus ojos marrones llenos de fuego y dolor, retándolo a ser mejor de lo que era. Tocó sus labios, todavía sintiendo la suavidad de los de ella. ¿Qué demonios le había pasado? No besaba empleadas en callejones, no perdía el control. No sentía esta necesidad que le quemaba las entrañas como ácido. Su teléfono sonó, el tono estridente rompiendo sus pensamientos. Era Marcus, su vicepresidente. Damián, necesitamos tu firma en los documentos finales de demolición. Los equipos están listos para empezar el día 24. Retrásalo. Las palabras salieron antes de que pudiera pensarlas. Silencio al otro lado de la línea. ¿Qué? Damián, llevamos meses planificando esto. Los inversores están... Dije que lo retrases. Su voz fue cortante. Una semana. Necesito revisar algunos detalles. ¿Detalles? Todo está aprobado. Si retrasamos ahora, perderemos la ventana de construcción y... ¿Marcus? Interrumpió Damián frotándose las sienes. Una semana, encárgate. Colgó antes de que él pudiera protestar más. ¿Qué estaba haciendo? Esto no tenía sentido. Una semana no cambiaría nada. El proyecto seguiría adelante. El bosque viejo seguiría siendo demolido. Pero quizás podría encontrar una manera de suavizar el golpe. Reubicación, compensación, algo. Se levantó y caminó hacia el ventanal. La ciudad se extendía ante él, un imperio de cristal y acero que había ayudado a construir. Desde aquí arriba la gente parecía hormigas, insignificante, fácil de ignorar, pero ya no podía ignorar a Elara, tenía que verla de nuevo. Cuando Damián apareció en la tienda exquisito al mediodía, Elara estaba envolviendo un regalo para una pareja mayor. Sus manos se movían con precisión ahora, el papel doblándose en ángulos perfectos. Sintió su presencia antes de verlo. Una corriente eléctrica que le erizó la piel. Levantó la vista. Ahí estaba, con el mismo abrigo de cachemira negro. Pero algo era diferente. Su corbata estaba ligeramente torcida. Tenía sombras bajo los ojos. Se veía humano.
Sus miradas se encontraron a través del espacio lleno de luces navideñas y el murmullo de clientes. El mundo se desvaneció. «Disculpe», dijo la mujer mayor. «¿El lazo?» El ara parpadeó, volviendo a la realidad. «Sí, perdón. Aquí tiene». Terminó el regalo con manos temblorosas, demasiado consciente de que Damián se acercaba al mostrador. Podía oler su colonia, ese aroma a cedro y ámbar que ahora asociaba con el sabor de su boca. La pareja se fue. El supervisor Ríos apareció como un perro faldero. «Señor Thorne, qué honor verlo de nuevo. ¿En qué podemos...?» «Necesito hablar con el ara», dijo Damián sin apartar la mirada de ella. «A solas». Ríos miró entre los dos, su cerebro claramente trabajando para procesar la petición. «Por supuesto, por supuesto. El ara acompaña al señor Thorne a la sala privada de consultas». El ara sintió cómo se le secaba la boca. Asintió, rodeando el mostrador con las piernas temblando ligeramente. «Por aquí», murmuró, guiándolo hacia la parte trasera de la tienda. La sala privada era donde atendían a clientes VIP. Paredes de terciopelo color burdeos, una mesa de caoba, un sofá de cuero que probablemente costaba más que su alquiler anual. El aroma a cuero nuevo y a café de lujo impregnaba el aire. Damián cerró la puerta tras ellos. El clic del pestillo fue como un disparo en el silencio. Se miraron. «¿Por qué estás aquí?», preguntó el ara cruzándose de brazos en un gesto defensivo. «Retrasé la demolición», dijo él sin rodeos. El corazón de el ara dio un vuelco. «¿Qué? Una semana. No es mucho, pero...» «¿Por qué?», lo interrumpió ella, avanzando un paso. «¿Por qué harías eso?». Damián se pasó una mano por el cabello, un gesto de frustración que lo hacía ver más joven, más vulnerable. «No lo sé. Porque no puedo dejar de pensar en ti. Porque...» «Maldición, Elara. Me besaste como si el mundo se estuviera acabando y no he podido sacarte de mi cabeza». El aire entre ellos se espesó cargado de electricidad. «Tú me besaste primero», replicó ella, su voz apenas un susurro. «Detalles». Dio otro paso hacia ella, acortando la distancia. «El punto es que lo hice, y quiero hacerlo de nuevo». El pulso de Elara se aceleró. Debería alejarse. Debería mantener la distancia. Este hombre era peligroso de tantas maneras, pero en lugar de eso, cerró la brecha entre ellos. «Entonces hazlo», lo desafió, levantando el mentón. Los ojos de Damián se oscurecieron. Sus manos se posaron en su cintura, los dedos presionando contra la tela de su uniforme. «Esto es una mala idea. La peor», concordó ella, sus manos deslizándose por su pecho, sintiendo los músculos duros bajo la camisa cara. «No cambia nada», advirtió él, su voz ronca. «La demolición seguirá adelante». «Lo sé». Sus dedos encontraron su corbata, tirando de ella ligeramente. «Pero tienes una semana para encontrar tu humanidad». Él sonrió, una sonrisa oscura y peligrosa que le hizo algo salvaje a su estómago. «¿Y si no la encuentro? Entonces te habré besado 2 veces antes de odiarte para siempre». La risa de Damián fue baja, gutural. Trató justo, y la besó de nuevo. Este beso fue diferente. No fue desesperado ni furioso. Fue lento, deliberado, devastador. Sus labios se movieron contra los de ella con una seguridad que le robó el aliento. Su lengua rozó la de ella, explorando, saboreando, reclamando. El ara se derritió contra él, sus manos deslizándose por su cabello. Era más suave de lo que esperaba, sedoso entre sus dedos. Él gimió contra su boca, un sonido bajo que sintió vibrar en su propio pecho. Las manos de Damián bajaron por su espalda, presionándola contra él. Ella podía sentir cada línea dura de su cuerpo, el calor que irradiaba a través de las capas de ropa. Su corazón latía contra el de ella, descontrolado, caótico. Él la empujó suavemente hasta que su espalda tocó la pared de terciopelo. Sus labios dejaron su boca para trazar un camino ardiente por su mandíbula, su cuello,
el punto donde su pulso latía frenético. «Damián», jadeó ella, sus dedos clavándose en sus hombros. «Dime que pare», murmuró él contra su piel, sus dientes rozando su clavícula. «No». Él levantó la cabeza, sus ojos grises ardiendo con algo salvaje y necesitado. «Elara, si no paro ahora...» «No pares», lo interrumpió, tirando de su corbata para acercarlo de nuevo. Sus bocas se encontraron otra vez, esta vez con más hambre, más urgencia. Las manos de Damián subieron por sus costados, sus pulgares rozando el borde de su sostén a través del uniforme. Elara arqueó su espalda, un gemido escapó de sus labios. Un golpe en la puerta los hizo separarse bruscamente. «¿Señorita Elara?» La voz de Ríos sonó al otro lado. «¿Todo bien ahí dentro?» Elara miró a Damián, ambos jadeando. Sus labios estaban rojos e hinchados, su cabello revuelto. Se veía gloriosamente destrozado. «¿Todo bien?», logró decir, su voz ronca. «Un momento». Escucharon los pasos de Ríos alejándose. Damián soltó una risa baja, apoyando su frente contra la de ella. «Esto es una locura». «Ya lo dijimos anoche», respondió ella, sus dedos trazando la línea de su mandíbula. «¿Qué vamos a hacer?». Él la miró, y había tanta intensidad en esos ojos grises que le cortó la respiración. «Vamos a encontrar una solución, para el bosque viejo, para tu abuela, para...» «Esto», gesticuló entre los dos. «¿Cómo?». «No lo sé todavía», admitió, besando su frente suavemente. «Pero lo averiguaré. Dame esos 7 días». Elara quería creerle. Quería creer que un hombre como Damián Thorne podía cambiar, pero había visto demasiado, sufrido demasiado, para creer en cuentos de hadas. «¿Y después?», preguntó en voz baja. «Después de 7 días, ¿qué somos?». Damián deslizó un mechón de cabello detrás de su oreja, el gesto sorprendentemente tierno. «Supongo que lo descubriremos». Se separaron, recomponiendo su ropa y su apariencia. Pero cuando Damián se giró para irse, Elara lo detuvo. «Damián». Él se volvió. «Gracias, por los 7 días». Él asintió, una sonrisa pequeña curvando sus labios. «No me des las gracias todavía». Cuando se fue, Elara se quedó en la sala privada tocándose los labios. Todavía podía sentirlo, saborearlo, y por primera vez en mucho tiempo, se permitió sentir esperanza, incluso si esa esperanza era tan frágil como un copo de nieve. Los siguientes 3 días fueron una tortura exquisita. Damián aparecía cada tarde en la tienda, siempre con una excusa. Necesitaba un regalo para un cliente. Quería consultar sobre un reloj. Tenía que revisar opciones para la cena de Navidad corporativa. Pero sus ojos siempre buscaban a Elara. Y cada vez que sus miradas se cruzaban, el aire se cargaba de electricidad. Ríos estaba extasiado con la atención del magnate. Asignaba a Elara para atenderlo personalmente, sin saber que cada consulta privada terminaba con ellos besándose hasta perder el aliento en esa sala de terciopelo burdeos. El tercer día, Damián la esperó fuera cuando terminó su turno. La nieve caía suavemente, creando un manto blanco sobre sus hombros oscuros. «Ven conmigo», dijo cuando ella salió. «¿A dónde?» «A algún lugar lejos de aquí, lejos de miradas. Necesito estar contigo sin tener que escondernos». Elara debería haber dicho que no. Debería haber mantenido las barreras, pero la forma en que la miraba, como si fuera lo único real en un mundo de falsedades. «Está bien». El coche de Damián olía a cuero nuevo y a su colonia. Era cálido, lujoso, un mundo completamente diferente al suyo. Él condujo en silencio, su mano descansando sobre el cambio de marchas, tan cerca de la de ella que podía sentir el calor. Salieron de la ciudad, las luces quedando atrás hasta que solo hubo nieve y bosque. Finalmente, se detuvieron frente a una cabaña escondida entre los árboles. «¿Qué es este lugar?», preguntó Elara cuando salieron del coche. «Era de mi familia», respondió Damián sacando una llave del bolsillo.
Veníamos aquí cuando era niño, antes de que todo cambiara. Abrió la puerta. El interior olía a madera y a tiempo, pero estaba limpio. Alguien la mantenía. Había una chimenea de piedra, un sofá cubierto con mantas, ventanas que daban al bosque nevado. Era rústico, simple, completamente opuesto al ático de cristal y acero. «Es hermoso», susurró Elara. Damián encendió la chimenea. Las llamas cobraron vida, llenando el espacio con un calor naranja y el aroma a leña quemada. Se quitó el abrigo, luego ayudó a Elara con el suyo. Se quedaron de pie frente al fuego, el silencio cómodo entre ellos. «¿Por qué me trajiste aquí?», preguntó ella finalmente. Él se giró para mirarla, las llamas reflejándose en sus ojos grises. «Porque quiero que veas quién era antes de convertirme en esto. Quiero que entiendas que no siempre fui el monstruo que conociste». Elara levantó su mano, acariciando su mejilla. La barba incipiente era áspera bajo sus dedos. «No eres un monstruo, Damián, estás herido, hay una diferencia». Él cerró los ojos, apoyándose en su toque como si fuera lo único que lo anclaba. «Sofía murió aquí», susurró. «En la habitación de arriba. Quería ver el bosque una última vez, así que la traje. Mamá estaba furiosa. Decía que necesitaba estar en el hospital. Pero ella solo quería paz». Las lágrimas brillaron en los ojos de Elara. «Lo siento mucho. Me hizo prometer que viviría, que construiría algo grande, que no dejaría que su muerte fuera en vano». Su voz se quebró. «Y lo único que he construido son torres vacías y una reputación de despiadado». Elara lo envolvió en sus brazos, y él se derrumbó. Este hombre poderoso, este CEO temido, se rompió en sus brazos como un niño. Lloró en su hombro, sus manos aferrándose a ella como si fuera lo único real. Y Elara lo sostuvo, acariciando su espalda, susurrando palabras de consuelo. Cuando finalmente se calmó, levantó la cabeza. Sus ojos estaban rojos, vulnerables. «No puedo perderte también», admitió. «Sé que suena ridículo, apenas te conozco, pero...». «No suena ridículo», lo interrumpió, secando sus lágrimas con los pulgares. «Yo siento lo mismo». Él la besó entonces, suave, reverente, como si fuera algo precioso que podría romperse. «Quédate conmigo esta noche», murmuró contra sus labios. «Solo... quédate». Elara asintió, incapaz de hablar. La llevó al sofá, la envolvió en mantas, y se acurrucaron frente al fuego. No hablaron. No necesitaban hacerlo. El lenguaje entre ellos había evolucionado más allá de las palabras. Sus manos se entrelazaron, sus respiraciones se sincronizaron, y lentamente, con el calor del fuego acariciándolos, comenzaron a explorarse el uno al otro. Un beso en el cuello, dedos trazando la línea de una clavícula, un suspiro compartido. Elara, la voz de Damián era ronca. «Si vamos a hacer esto, lo sé», susurró ella. «Estoy segura». Y bajo la luz dorada del fuego, con la nieve cayendo afuera como bendiciones silenciosas, se entregaron el uno al otro. Fue lento, tierno, intenso. Damián la tocó como si fuera una sinfonía que necesitaba ser tocada con precisión. Sus manos memorizaron cada curva, cada suspiro, cada estremecimiento, y ella le respondió con la misma devoción, explorando las cicatrices emocionales que llevaba en su piel perfecta. Cuando finalmente se unieron, fue como volver a casa y perderse al mismo tiempo. Elara gritó su nombre cuando el placer la atravesó como un relámpago. Damián la siguió momentos después, enterrando su rostro en su cuello, su cuerpo temblando contra el de ella. Después, yacieron enredados bajo las mantas, sus pieles brillando con el sudor, sus corazones latiendo al mismo ritmo imposible. «Te amo», susurró Damián en la oscuridad, pensando que ella estaba dormida. Pero Elara lo escuchó, y una lágrima rodó por su mejilla, porque sabía que amar a Damián Thorne significaba arriesgarlo todo, y tenía miedo de que al final
nada fuera suficiente para salvarlo de sí mismo. El Ara despertó con la luz del amanecer filtrándose por las ventanas de la cabaña. El fuego se había consumido, dejando solo brasas que parpadeaban como estrellas moribundas. El frío de la mañana le erizó la piel desnuda, pero el calor del cuerpo de Damián contra el suyo la mantuvo anclada. Lo observó dormir. En sueños, las líneas duras de su rostro se suavizaban. Parecía más joven, más vulnerable. Sus pestañas oscuras proyectaban sombras sobre sus mejillas, y sus labios estaban ligeramente entreabiertos. El Ara trazó con un dedo la línea de su mandíbula, memorizando cada detalle, porque sabía en lo profundo de su corazón que momentos como este eran prestados, robados al destino. Los ojos de Damián se abrieron lentamente. Por un segundo, hubo confusión. Luego, cuando la vio, una sonrisa suave curvó sus labios. «Buenos días». Su voz era áspera por el sueño, rasposa e íntima. «Buenos días», susurró ella. Él se estiró, los músculos de su espalda ondulando bajo la piel. Luego la atrajo hacia él, besando su frente, su nariz, finalmente sus labios. «Tengo que llevarte de vuelta», murmuró contra su boca. «Tu abuela estará preocupada». La realidad golpeó a el Ara como agua fría. Su abuela, el bosque viejo, la demolición que aún pendía sobre ellos como una espada. «Damián», se separó ligeramente. «Los 7 días. Ya pasaron 3. ¿Qué vas a hacer?» Él se sentó, pasándose las manos por el cabello. La manta cayó hasta su cintura, exponiendo su torso desnudo. El Ara tuvo que esforzarse para no distraerse. «He estado pensando», dijo, su voz cuidadosa. «Hay una manera de salvar el centro médico. Puedo renegociar con los inversores, ajustar los planos. El complejo puede construirse alrededor del bosque viejo, no sobre él». El corazón de el Ara dio un salto. «¿De verdad? Perderé dinero, mucho dinero, y mi junta va a pelear». La miró a los ojos. «Pero lo voy a hacer por ti, por tu abuela, por Sofía». Las lágrimas quemaron los ojos de el Ara. Se arrojó a sus brazos, besándolo con toda la gratitud y amor que sentía desbordándose en su pecho. «Gracias. Gracias, gracias, gracias». Él rió contra su boca, abrazándola fuerte. «No tan rápido. Primero tengo que convencer a una sala llena de tiburones de que esto es buena idea, que es posible hacer dinero y tener alma al mismo tiempo. Si alguien puede hacerlo, eres tú», dijo el Ara con convicción. Damián la miró con una intensidad que le robó el aliento. «¿Tienes idea de lo que me haces? Me haces querer ser mejor. Me haces creer que puedo ser más que el monstruo que construí». «Siempre fuiste más», susurró ella. «Solo necesitabas recordarlo». Se vistieron lentamente, cada prenda de ropa sintiéndose como una armadura que los separaba del mundo perfecto que habían creado en esa cabaña. Cuando el Ara se puso el uniforme de terciopelo verde, Damián la detuvo. «Renuncia». Ella parpadeó. «¿Qué?» «A la tienda. Renuncia. Trabaja para mí. En la fundación que voy a crear para el bosque viejo. Necesito a alguien que entienda a la comunidad. Alguien que me mantenga honesto». El Ara quería decir que sí. Quería saltar a ese futuro brillante que él estaba pintando. Pero la vida le había enseñado a ser cautelosa. «Primero salva el bosque viejo», dijo suavemente. «Luego hablamos de trabajo». Él asintió, entendiendo. El viaje de regreso a la ciudad fue silencioso pero cómodo. Sus manos estaban entrelazadas sobre el cambio de marchas, y cada tanto, Damián levantaba la de ella para besarle los nudillos. Cuando se detuvieron frente al edificio de el Ara, el sol ya estaba alto. El bosque viejo se veía hermoso bajo la luz del día, los árboles cubiertos de nieve brillando como diamantes. «Te llamo después de la junta», prometió Damián. Y el Ara, «Anoche cuando dije que te amaba». «Lo sé», lo interrumpió tocando su mejilla. «Yo también». Se besaron una última vez, lento y dulce, como una promesa. El Ara entró a su apartamento con el corazón ligero por primera vez en años.
Su abuela estaba en la cocina preparando avena. El aroma a canela y miel llenó el aire. «Llegas temprano», observó la anciana sin voltear. «Si yo... me quedé con una amiga». Su abuela se giró, esos ojos sabios estudiándola. «¿Una amiga? Te ves diferente, radiante». El calor subió a las mejillas de Elara. «Abuela». «Está bien, cariño. No tienes que contarme», sonrió. «Pero quienquiera que sea hizo que volvieras a brillar. Y por eso ya me agrada». Elara abrazó a su abuela, aspirando el aroma familiar a lavanda. «Te amo, abuela». «Y yo a ti, mi niña. Siempre». La sala de juntas de Thorn Global Tech era intimidante por diseño. Todo era cristal, acero y ángulos afilados. La mesa era tan larga que las personas en los extremos parecían estar en diferentes códigos postales. Damián estaba de pie en la cabecera, los planos revisados del proyecto Renacer proyectados en la pantalla gigante detrás de él. Su corazón latía con fuerza, pero su rostro no mostraba nada. Había perfeccionado esa máscara años atrás. 12 pares de ojos lo miraban, algunos escépticos, otros curiosos, todos calculando cuánto dinero perderían con sus propuestas. «Como pueden ver», comenzó su voz firme y autoritaria, «he realizado ajustes significativos al proyecto Renacer. En lugar de demoler completamente el área del bosque viejo, construiremos alrededor de ella. El centro médico existente será incorporado al diseño, modernizado y expandido». Marcus, su vicepresidente, fue el primero en hablar. «Damián, eso reducirá nuestro espacio utilizable en un 30%. Las proyecciones de ganancias. Las proyecciones cambiarán», interrumpió Damián. «Pero no tanto como creen. Al mantener el centro médico y las viviendas existentes, nos posicionamos como un desarrollo socialmente responsable. Eso atrae a un mercado diferente, más consciente y más rentable a largo plazo». Victoria Chen, la directora financiera, se inclinó hacia adelante. Sus uñas perfectamente arregladas tamborileaban sobre la mesa. «Suena bonito en papel, pero los números no mienten. Perderemos inversores que esperan retornos rápidos». «Entonces encontraremos nuevos inversores», replicó Damián. «Hay un mercado creciente para desarrollos sostenibles y éticos. Podemos ser pioneros. O podemos ser tontos que dejaron que los sentimientos nublaran el juicio empresarial». La voz de Richard Blackwood, el miembro más antiguo de la Junta, era como hielo. «Damián, te hemos apoyado porque eres despiadado, eficiente, no porque seas humanitario». El silencio que siguió fue denso, pesado. Damián los miró a todos, uno por uno. Vio sus rostros duros, sus ojos calculadores. Eran exactamente como él había sido hace una semana, antes de Elara. «Tienen razón», dijo finalmente. «He sido despiadado. He aplastado a competidores, he desplazado comunidades, he priorizado ganancias sobre personas, y me convertí en el hombre más solitario que conozco». Varios miembros de la Junta intercambiaron miradas confusas. «Este proyecto», continuó Damián, «el proyecto Renacer, fue nombrado así porque iba a ser mi legado. Mi hermana murió hace 10 años. Le prometí que construiría algo hermoso en su nombre. Pero me di cuenta de que destruir hogares y desplazar familias no es hermoso. Es lo opuesto». Marcus se aclaró la garganta. «Damián, nadie cuestiona tus motivaciones personales, pero no he terminado». Su voz fue como un latigazo. «Aquí está mi propuesta final. Reestructuramos el proyecto Renacer como describí. Aquellos que estén de acuerdo conservan sus posiciones y beneficios. Aquellos que no», hizo una pausa, «les compraré sus acciones, a precio justo, y encontraré inversores que compartan esta visión». El murmullo alrededor de la mesa fue inmediato. Richard Blackwood se puso de pie. «¿Estás arriesgando todo por qué? ¿Por unos edificios viejos? ¿Por gente que ni siquiera conoces?» Damián pensó en Elara, en su abuela, en Sofía, en el niño que había sido antes de que el mundo lo endureciera. «No», dijo suavemente.
Lo arriesgo por alguien que conozco muy bien. Yo mismo. La votación fue reñida. 5 a favor, 7 en contra. Damián había perdido. Sintió como su mundo se desmoronaba. La Junta tenía el poder de bloquearlo, de sacarlo del proyecto que él mismo había creado. Victoria Chen se puso de pie, su expresión casi compasiva. Damián, apreciamos tu pasión, pero la Junta ha decidido. El proyecto Renacer procederá como estaba planeado originalmente. La demolición está programada para mañana, 24 de diciembre. Si no puedes liderar este proyecto como lo diseñaste, quizás es momento de considerar mi renuncia, terminó Damián, la palabra sabiendo a ceniza en su boca. Sí, la consideraré. Salió de la sala de juntas con la cabeza en alto, pero por dentro estaba destrozado. En el pasillo aflojó su corbata, sintiendo cómo el nudo le estrangulaba. Sacó su teléfono para llamar a Elara, pero se detuvo. ¿Qué le iba a decir? ¿Que había fallado? ¿Que después de todo no era lo suficientemente fuerte para cambiar? Antes de que pudiera decidir, su teléfono sonó. Era un número desconocido. ¿Damián Thorne? La voz era femenina, mayor, con un acento que le resultó vagamente familiar. Sí. ¿Quién habla? Mi nombre es Rosa Mendoza. Soy la abuela de Elara. El corazón de Damián se detuvo. Señora Mendoza, yo necesito que venga al Bosque Viejo. Ahora. Es importante. Elara está bien, ella está bien. Pero hay algo que necesita ver, algo sobre su hermana. El mundo se inclinó bajo sus pies. Voy para allá. El centro médico del Bosque Viejo era modesto pero limpio. Olía a desinfectante y a ese aroma particular de esperanza y desesperación que todos los hospitales comparten. Rosa Mendoza esperaba en el vestíbulo. Era pequeña, frágil, con el cabello gris recogido en un moño, pero sus ojos eran fuertes, llenos de una sabiduría que solo viene con años de vivir. Señor Thorne, extendió su mano. Damián la tomó suavemente, sorprendido por la calidez de su piel. Señora Mendoza, no entiendo. ¿Qué tiene que ver mi hermana con...? Venga, lo interrumpió guiándolo por un pasillo. Le mostraré. Lo llevó a una habitación pequeña que servía como archivo. Las paredes estaban llenas de carpetas viejas y fotografías descoloridas. Rosa sacó un álbum abriéndolo con cuidado reverente. Yo era enfermera aquí hace 10 años, explicó. Antes de que mi enfermedad me forzara a retirarme. Cuidé a muchos pacientes, pero hay algunos que nunca olvidas. Pasó las páginas hasta detenerse en una fotografía. El aire abandonó los pulmones de Damián. Era Sofía, su hermana, sonriendo en una cama de hospital con las mejillas hundidas, pero los ojos brillantes, y junto a ella, mucho más joven pero inconfundible, estaba Rosa. Ella era especial, dijo Rosa suavemente. Incluso al final, cuando el dolor era insoportable, sonreía. Me habló de usted, de su hermano mayor que le prometió construir algo hermoso. Decía que usted era su héroe. Las lágrimas quemaron los ojos de Damián. No intentó detenerlas. Yo no pude salvarla. No, concordó Rosa. Pero puede honrarla. Este centro, este lugar que quiere destruir, es donde su hermana pasó sus últimos días felices. Donde recibió cuidado, amor y dignidad. ¿De verdad quiere borrar eso? Damián cayó de rodillas, los sollozos sacudiéndolo. Toda su armadura, toda su fuerza cuidadosamente construida, se desmoronó. Rosa se arrodilló junto a él, a pesar de su edad y fragilidad. Puso una mano en su hombro. Está bien llorar, hijo. El dolor que guardas te está matando tanto como la enfermedad me mata a mí. No sé cómo arreglarlo, admitió entre lágrimas. La Junta votó en contra. La demolición sigue adelante. Yo fracasé. ¿Fracasó? Rosa sonrió. Hijo, el fracaso sería no intentarlo. Usted peleó, y eso es lo que cuenta. No es suficiente. Quizás no, pero no está solo en esta pelea. La puerta se abrió. Elara entró.
y su rostro palideció al ver a Damián de rodillas, destrozado. «¿Damián? ¿Qué pasó?» Él levantó la vista hacia ella, y todo el amor y la desesperación que sentía debieron ser visibles en su rostro, porque ella corrió hacia él. Se arrojó a sus brazos, sosteniéndolo mientras él temblaba. La Junta votó en contra. Murmuró contra su cabello. «No pude detenerlo. Lo siento, Elara. Lo siento tanto». Ella lo abrazó más fuerte, sus propias lágrimas mojando su camisa. «Hiciste todo lo que pudiste. No es suficiente. Nunca es suficiente». Rosa se puso de pie con dificultad. «Elara, cariño, hay algo más que deben saber. Algo sobre este edificio». Ambos la miraron. «Esta propiedad», continuó Rosa, «el centro médico, no pertenece a la ciudad. Pertenece a una fundación privada establecida hace 50 años. Y yo soy la última fideicomisaria viva». Damián parpadeó. «¿Qué significa?» Rosa sonrió. «Que no pueden demoler este edificio sin mi permiso. Y no lo voy a dar». El silencio fue absoluto. Luego, Damián comenzó a reír, una risa incrédula, liberadora. «¿Sabías esto?», preguntó a Elara. Ella negó con la cabeza, igualmente sorprendida. «Abuela, ¿por qué no lo mencionaste antes?» «Porque necesitaba ver si el señor Thorne era capaz de cambiar. Si estaba dispuesto a sacrificar su imperio por hacer lo correcto». Miró a Damián, y lo hizo. «Eso me dice todo lo que necesito saber sobre su carácter». Damián se puso de pie, ayudando a Elara a levantarse también. «Señora Mendoza, si me permite, me gustaría trabajar con usted. No contra usted. Podemos hacer esto juntos. El proyecto Renacer puede ser lo que siempre debió ser, un tributo a Sofía, un lugar donde el lujo y la compasión coexisten». Rosa extendió su mano. «Trato hecho, señor Thorne». Cuando se dieron la mano, Damián sintió como si un peso enorme se levantara de sus hombros. Por primera vez en 10 años, sintió paz. Elara lo tomó de la mano, entrelazando sus dedos. «¿Qué hay de tu junta? ¿Qué hay de tu compañía?» Damián la miró, y en sus ojos grises había una determinación férrea. «Que se vayan al infierno. Voy a construir algo nuevo, algo mejor. Y lo voy a hacer contigo. Damián, cásate conmigo». Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Elara se quedó sin aliento. Rosa soltó una risita. «Es demasiado pronto», protestó Elara, pero había una sonrisa en sus labios. «Lo sé. No tiene sentido. Apenas nos conocemos. Pero Elara, cada segundo contigo me hace querer ser mejor. Me hace creer que puedo ser el hombre que Sofía pensó que era. Así que sí, es pronto. Es loco. Pero cásate conmigo de todos modos». Las lágrimas rodaban por las mejillas de Elara. «No tienes un anillo». Damián buscó en sus bolsillos frenéticamente. Sacó su reloj de platino, el que siempre consultaba con tanta impaciencia. Lo abrió, revelando una pequeña fotografía dentro. Era él y Sofía, niños, sonriendo. Cerró el reloj y se lo ofreció. «No es un anillo, pero es lo más valioso que tengo. Es un recordatorio de que el tiempo es lo único que realmente importa, y quiero pasar cada segundo del mío contigo». Elara tomó el reloj con manos temblorosas. Era pesado, cálido por el calor del cuerpo de Damián. «Eres imposible», susurró. «¿Es eso un sí?». Ella lo miró. Este hombre complicado, herido y hermoso que había entrado en su vida como un huracán. «Sí», dijo finalmente. «Sí. Me casaré contigo, Damián Thorne». Él la levantó del suelo, girándola. Cuando la bajó, la besó con toda la pasión y promesa que tenía en su alma. Rosa aplaudió, riendo. «Bueno, esto definitivamente no estaba en mi plan de hoy, pero me gusta». Cuando se separaron, Damián apoyó su frente contra la de Elara. «Te amo», susurró. «Gracias por salvarme». «Te amo también», respondió ella. «Pero Damián, no te salvé. Te recordé quién eras. Hay una diferencia. La Nochebuena llegó no con demolición,
sino con celebración. El bosque viejo se llenó de luces, música y risas. Damián había organizado una fiesta para toda la comunidad, anunciando los nuevos planes para el proyecto Renacer. Habría viviendas asequibles integradas con unidades de lujo. El centro médico sería expandido y modernizado. Espacios verdes, parques infantiles, un centro comunitario. Y en el corazón de todo, una placa con el nombre de Sofía Thorne y Rosa Mendoza, las mujeres que les enseñaron que la compasión no es debilidad, sino la mayor fortaleza de todas. Elara estaba junto a Damián mientras él daba el discurso. Llevaba un vestido rojo simple pero hermoso, y el reloj de platino colgaba de una cadena alrededor de su cuello como un colgante. Este proyecto, decía Damián a la multitud, ya no es solo sobre construir edificios, es sobre construir comunidad, familia, futuro. Sus ojos encontraron los de Elara. Y no lo hubiera entendido sin alguien muy especial que me enseñó que el verdadero lujo no es lo que posees, sino a quien amas. La multitud aplaudió. Rosa, sentada en primera fila con una manta sobre las piernas, sonreía con lágrimas en los ojos. Después del discurso, Damián llevó a Elara a un lado, hacia la vieja casita donde todo había cambiado. La nieve caía suavemente, creando un mundo de blanco y silencio. Dentro había preparado una sorpresa. La chimenea estaba encendida, pero ahora había velas por todas partes, creando un resplandor cálido y dorado. Y en el centro, sobre una mesa pequeña, había una caja. «¿Qué es esto?», preguntó Elara. «Ábrela». Con los dedos temblorosos levantó la tapa. Dentro había un anillo. No era ostentoso ni pretencioso. Era simple, elegante, con un diamante pequeño pero perfectamente tallado. «Sé que ya dijiste que sí», dijo Damián, sacando el anillo de la caja. «Pero mereces una propuesta adecuada, con un anillo de verdad. Y con las palabras correctas». Se arrodilló. El corazón de Elara latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. Elara Mendoza. Comenzó su voz ronca de emoción. «Entraste en mi vida cuando más lo necesitaba. Me mostraste que la fuerza no es ser duro, sino ser vulnerable. Me enseñaste que el éxito no se mide en dinero, sino en el impacto que tienes en las vidas de otros. Me hiciste querer ser el hombre que Sofía creyó que podía ser». Las lágrimas rodaban libremente por las mejillas de Elara ahora. «Te amo con cada parte rota de mí», continuó. «Y prometo pasar el resto de mi vida intentando ser digno de ti. ¿Te casarás conmigo?» «Sí», sollozó ella. «1000 veces sí». Él deslizó el anillo en su dedo. Le quedaba perfecto. Se pusieron de pie, y Damián la besó bajo la luz dorada del fuego y las velas. Fue un beso que sabía a promesas cumplidas y futuros brillantes. Cuando se separaron, Elara rió a través de sus lágrimas. ¿Sabes qué es irónico? ¿Qué? Todo comenzó con un papel de regalo rasgado, y termina con nosotros envueltos el uno en el otro. Damián sonrió. Esa sonrisa genuina que ella amaba tanto. «No termina», dijo besando su frente. «Esto es solo el comienzo. Afuera, las campanas de la iglesia local comenzaron a sonar marcando la medianoche. La Navidad había llegado. Y en esa pequeña cabaña, entre el calor del fuego y el frío de la nieve, 2 almas rotas encontraron su hogar en los brazos del otro. Si te ha gustado esta historia, te pido un favor. Compártela con las personas que, como tú, cree en el amor verdadero. Dale like y suscríbete. Con eso nos ayudas a continuar con el canal. Hasta la próxima historia.